De la mañana con 32 minutos, 6:32 de este viernes, 12 de febrero del año 2021. Cerramos hoy una semana laboral, una semana intensa, llena de expectativa y de incertidumbre todavía que nos acompaña todavía al final, que no tenemos los resultados oficiales, los resultados cerrados del conteo de votos. Todavía hay un porcentaje mínimo, pero que nos tiene a todos en la expectativa, como decía, sobre cuáles serán los candidatos que pasarán a la segunda vuelta. Bueno, tenemos a uno de ellos, falta definir el otro contendiente para en las elecciones de segunda vuelta que serán en abril próximo. Este y otros temas que merecen nuestro análisis, la importancia que merecen, pues vamos a estar analizando el día de hoy aquí en su programa Cinema. Sean bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook y por supuesto también a través de nuestro canal en YouTube como Radio Atalaya 75. Queremos, para iniciar, enviar un saludo a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, por supuesto también al licenciado Alcides Montilla, que siempre nos sintoniza y nos acompaña mientras se recupera de su cirugía, y el sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de este espacio, dentro de pocos minutos estará ya conectado con nosotros. Mientras tanto, hacemos la revisión de la información que destacan hoy los medios de circulación nacional. Después estaremos revisando cómo van los porcentajes de las votaciones en la página de CNN. Diario El Universo nos cuenta hoy: apertura de urnas de 7 provincias tiene voces de apoyo dentro del Consejo Electoral. El pedido de abrir las urnas de 7 provincias del país es oficial. Ayer el candidato presidencial de Pachacutic, Yacu Pérez, lo presentó ante el Consejo Nacional Electoral. La presidenta del organismo, Diana Tamaín, confirmó en su cuenta de Twitter el ingreso de dicha solicitud de recuento de voto a voto en Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Pichincha y Bolívar. Para ratificar la transparencia de este proceso, consideró que el Pleno del CNE debe aprobarlo. El consejero Luis Verde Soto dijo que se debe hacer donde hay denuncias precisas producto de la observación electoral. La compañera de fórmula de Pérez, Vilma Cedeño, en tanto, invitó a Guillermo Lasso a abanderar la solicitud. A las 6:15 Guillermo Lasso anunció su apoyo al pedido de Yacu. Según datos del CNE, Lasso sumaba hasta anoche 19.69% de los votos y Pérez el 19.47%. Seguimos revisando también en el plano electoral. Abdalá y sus candidatos no llegan ni al 1%. La lista de asambleístas nacionales de FE, del partido que auspicia pues la candidatura de Abdalá Bucaram, llegó ayer a los 60.008 votos, es decir, el 0.86%. Por otro lado, también nos cuenta Diario El Universo, hay 6.228 personas que en espera de la segunda dosis de la vacuna. Ayer el Ministerio de Salud tenía previsto vacunar a 1.962 personas contra el COVID-19, cumpliendo las recomendaciones de Pfizer de administrar la segunda dosis dentro del plazo de 21 a 42 días. Y con un nuevo lote que llegará la próxima semana, se completará el 100% de la segunda dosis de 6.228 ecuatorianos que ya recibieron este primer proceso de vacunación. En el tema judicial de la seguridad, esposo de Lisbeth será detenido. Luis H., Richard A.G. y Ronald P.H. fueron vinculados por su presunta participación en el femicidio. Así también nos cuenta en lo económico, se avisora más. De petróleo estima que el consumo de combustibles subirá desde junio próximo. Ojalá que así sea. Y dentro de esta misma línea, exgerente de Petroecuador en Prelibertad, Marco Calvo Piña, había sido sentenciado a 6 años por asociación ilícita. Por otro lado, 6 empresas públicas fueron liquidadas, sus funciones pasaron a otras funciones de la instancia ejecutiva. Y finalmente también nos dice, nos aprestamos a un feriado, tradicionales festejos de carnaval en la sierra sufren cambios también. La elección de la reina de las flores y las frutas, así como la ceremonia religiosa central de Ambato, se transmitirán online. En Guaranda también habrá actos virtuales en esta nueva normalidad. Diario El Comercio el día de hoy también destaca en su titular: Lasso y Pérez se reúnen para discutir el recuento. Yacu Pérez quiere un reconteo de votos en 7 provincias. Guillermo Lasso se reunirá hoy con él en el CNE, una cita
que también genera muchísima expectativa acerca de los acuerdos a los que puedan llegar los dos candidatos que disputan estar en la segunda vuelta. Música, ferias y comparsas por el feriado de carnaval será lo que se realizará en algunos lugares, eso sí, manteniendo las medidas de bioseguridad. Por otro lado, el ensayo con la vacuna china espera luz verde para su aplicación. En la capital, Yunda, el alcalde Jorge Yunda, enfrentará desde el martes un proceso electoral. Precisamente Diario Expreso también a través de su página web señala un poco a qué se refiere este proceso que enfrentará el alcalde Jorge Yunda, en lo que dice un audio vincula al exalcalde con un tema, presuntamente todavía, con un tema de la compra de las pruebas COVID, donde se ha detectado actos de corrupción. También en otro de los temas que destaca Diario Expreso hoy es Guillermo Lasso acepta reunirse con el candidato de Pachacutic, Yacu Pérez. Así también comandos de la Brigada Patria resguardan dependencias de Cotopaxi, Pichincha y Los Ríos. En realidad, varias dependencias del CNE están, también varias dependencias del CNE están militarizadas por los anuncios de protestas que se han generado. Así también nos dice, la FAE conmemora los 26 años de la victoria aérea del CENEPA. Y en otros temas, en el mundo, se investigan 2 fármacos que reducen a la mitad las muertes en los casos graves de COVID-19. 6 de la mañana con 39 minutos. De esa manera cerramos, concluimos este recorrido informativo, no sin antes revisar también la información que se está generando minuto a minuto en la página del CNE, donde podemos ir revisando cuáles son los resultados de la votación que se cumplió el domingo pasado. Vamos a ver precisamente en este momento las votaciones para presidente y vicepresidente. Andrés Arauz se mantiene con el 32.70% de los votos, le sigue Guillermo Lasso en segundo lugar con el 19.74% y luego está Yacu Pérez con el 19.38%. Javier Herbas se mantiene en el cuarto puesto con el 15.69% de los votos. Esto de un total de actas procesadas del 99.96%. Es un escaso 0.04% que resta de contabilizar. Sin embargo, también habría un reconteo según lo que se ha solicitado, sobre todo por el candidato Yacu Pérez. Hoy a las 11 de la mañana estaremos a la expectativa de lo que pueda ocurrir en este encuentro, en esta reunión, en la que todos, además de pedir una claridad, una celeridad en la entrega de los resultados finales, también están pidiendo unidad. Unidad ha sido el llamado que varios de los ciudadanos han expresado, incluso candidatos como Javier Herbas ha llamado a sus dos antecesores, pues a Yacu Pérez y a Guillermo Lasso, a mantener y a pelear por la unidad en un momento que nos acercamos poco a poco a la recta final y a las elecciones presidenciales de abril próximo. 6:40, no sé si está con nosotros ya el sociólogo. Estoy conectado, sí, Teresa, hace un momento. He escuchado la descripción de los titulares de los medios de comunicación. ¿Me escucha usted bien, Teresa? Buenos días. Lo escuchamos y lo vemos muy bien, sociólogo. Muy bien, buenos buenos días de la misma manera. Saludamos también a nuestro compañero Alcides Montilla y a Carlos Pacheco en los controles. Es impresionante, ecuatorianos, cómo en situaciones de crisis de la vida social, económica y política fundamentalmente, los actores políticos y sociales nos remitimos a exteriorizar y utilizar herramientas de consolidación y de valor democrático como son convocatorias a diálogo, consenso y unidad. ¿Y por qué digo que es impresionante cómo en una situación de crisis estos son los elementos o la cura para ir resolviendo los problemas de afectación a los valores de la vida democrática de un país? Sí, señores, usted no puede pretender arreglar las distorsiones que en la estructura política le generan y le impactan a la democracia
con posiciones antagónicas y contradictorias. La única manera dialéctica, la única manera que puede uno establecer un equilibrio y protección a los valores de la democracia es a través del diálogo, del consenso y de la unidad. No hay otra fórmula. No hay otros factores. Porque si no se ponen estas herramientas al servicio de la paz y del valor democrático de una sociedad, estamos predestinados a caminar en el abismo de la barbarie política y de la disolución de una república. ¿Queremos eso? Por supuesto que no. Y todo este marco introductorio tiene que ver con la predisposición, por un lado, de convocatoria a esa unidad, al diálogo, para encontrar consensos, y por otro lado, la aceptación de otro sector sobre esta propuesta, que tiene que ver con los resultados electorales, que tiene que ver con la definición de quién entra a la segunda vuelta para competir por la presidencia y vicepresidencia de la República respectivamente. Siempre uno tiene que partir del origen, de cómo se trastocan los valores democráticos. Y cuando uno descubre los orígenes, también descubre la necesidad de empezar a generar, más allá de un diagnóstico, cambios profundos estructurales, no solamente a nivel de la institucionalidad de la vida democrática del país y de un Estado de Derecho, sino a nivel de la conciencia de los ciudadanos. ¿Cuál es el interés que prima en este momento? Generar un ordenamiento, una transición que está avalizada por un proceso electoral para el manejo y administración de nuestra república o de un Estado. Elegir a nuestros dignatarios. Y en esa práctica, fortalecer el derecho que tenemos los ciudadanos de elegir y a ser elegidos, y los políticos en general del derecho a la participación, que también es un derecho en general para todos. Sin embargo, observamos que más allá del mensaje importante e interesante que ha dado la ciudadanía de haber asistido a un proceso electoral con muchas dudas más que con certezas, masivamente se presentó frente a las urnas. Y siempre se dice que lo importante es respetar el pronunciamiento de los ciudadanos en las urnas. Pero esto implica, además de los recaudos regulatorios y de control en el proceso electoral, implica generar factores de confianza y de transparencia. Estos últimos, confianza y transparencia, que son fundamentales, cada vez caían o se deterioraban producto de imprecisiones e inconformidades que se daban en la gestión por parte del Consejo Nacional Electoral, por un lado, y por otro lado, por los recursos que ponían los actores políticos ante el contencioso electoral. Un primer origen, ahí tenemos cabezas bicéfalas o un cuerpo con dos cabezas. Bicefelismo, no sé cómo le podríamos decir, pero son dos cabezas que generan uno control de regulación y otro tratamiento de los hechos que ocurren en el proceso electoral a través de la vida jurídica. Antes era un solo organismo, Consejo Nacional Electoral. Bueno, hoy son dos. Mañana podrían ser 3 o 4.
pero más allá de cuántos son. Estos organismos deben de ser creados con claridad sobre competencias. Primero, es impresionante que a lo largo de este proceso o estos organismos pedían a otro organismo que le defina y le confirme las competencias, pero por supuesto, si uno está dentro de una responsabilidad administrativa, institucional, lo primero que sabe cuáles son las competencias de ese espacio institucional, misiones, visiones, competencias, gestión, administración, regulación, control, todo está definido. Y eso en la práctica no ocurrió, dilató este proceso, generó más dudas que certezas y llegamos de esta manera ¿a qué? Al proceso eleccionario. Bueno, los ciudadanos han expresado su voluntad soberana y democrática en la urnas. ¿Qué es lo que tienen que hacer los organismos? Acatar en su proceso original ese pronunciamiento. Pero como siempre se ve empañado en posiciones de dudas y de teorías conspiratorias y de fraude electoral. ¿Cuándo nos ponemos de acuerdo para no crear estos fantasmas que asustan a la democracia? ¿Por qué no la destruyen finalmente? Este es un sistema político tal vez no el mejor, tal vez con sus imperfecciones, pero que tiene la capacidad de sobreponerse a los ataques que se provocan en un proceso político en contra de esos valores, en contra de la democracia, afectando sus valores. Nos reponemos siempre. Cuando vemos que lo más oscuro en el tratamiento de la vida democrática de nuestro país está llegando, también sabemos que pronto estará una claridad democrática. Es lo que está ocurriendo hoy. Esta confrontación y estas dudas sobre el conteo de votos, los recursos que ponen los actores políticos, quién va a llegar a la segunda vuelta para competir con el señor Arauz, van en una línea correcta y adecuada de cómo solucionarse. Y dice que los males de la democracia se curan con más democracia. Claro, eso es así. Y un valor democrático, y uno de los valores democráticos es justamente utilizar los consensos, los diálogos, la unidad, la agenda consensuada para resolver estos problemas. Ha sido acogido el llamamiento de unidad, un llamamiento de diálogo para generar los consensos y la gobernabilidad necesaria. Imagínese usted, estamos saliendo de una etapa donde hay una depresión, si podemos utilizar, desprestigio de la institucionalidad, en donde observamos que no ha habido gobernabilidad, que no ha habido diálogo, que ha habido un desprestigio que tiene que ver con actos reñidos con la ética y la moral pública de quienes representan esos espacios de responsabilidad democrática. Y pensamos que cuando vamos a una nueva elección tenemos que trabajar en esa reputación, una nueva reputación, crear una reputación de confianza, de gestión, de transparencia, de gobernabilidad. Pero ni siquiera terminamos el proceso electoral, no designamos las autoridades y es ingobernable el proceso y la transparencia, y el traspaso del poder. Hoy a las 11 se ha anunciado el señor Yacu Pérez, candidatos respectivamente, opcionados a entrar a la segunda vuelta. Uno planteó este diálogo, el otro lo ha acogido. El Consejo Nacional tiene que resolver si que se abren en 7 provincias las urnas o se hace un reconteo de votos. Ha dicho la señora Diana Tamaí que tiene que resolverlo el Consejo Nacional Electoral. Pero ya sobre ese planteamiento hay planteamientos diferentes por parte de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Unos dicen que tiene que resolverlo el Consejo, que sí, que tiene que ser puntualmente donde están
las denuncias de inconformidad. Otros dicen que para generar toda la transparencia y alejar el fantasma del fraude, tienen que abrir todas las urnas y empezar un reconteo. Y alrededor de eso conformar una gran comisión nacional de reconteo por la democracia para transparentar definitivamente, y que lo aceptarán, por supuesto, los candidatos en pugnas por estos cuestionamientos, y que lo aceptarán de esa manera porque es la manera más transparente. Y con eso alejamos el tema del fraude, del fraude electoral. Mire, la única manera es el diálogo. Y ese diálogo tiene que encontrar consensos. Y esos consensos y diálogos tienen que encontrar una propuesta de unidad. Pero no la unidad solamente, esto es muy importante, buscada alrededor de juegos de intereses electorales, sino una unidad programática. Y esta es una gran oportunidad para que se articule alrededor de esta crisis una agenda mínima, programática, de ejecución y ejercicio de representación y de poder. Podríamos pensar que esta es una oportunidad para ponerse de acuerdo en la gobernabilidad dentro de la Asamblea Nacional. ¿Con qué fuerzas políticas tendrán que aliarse para hacer los bloques o los frentes? ¿Y con qué agenda se garantiza que se consolide y tenga sostenibilidad esta agenda política de gobernabilidad hacia el interior de la Asamblea Nacional? Esto, si es que no quieren, y más que no quieren, no querer, si no les interesa o no les conviene, no, hacer pactos de gobernanza. Pues la gobernanza es una interacción social, institucional, de coordinación, de ejercicio, de actividades públicas o de políticas públicas o de ejercicio de poder. No hay por qué satanizar. Unos sectores dicen, mire, con estos resultados, nosotros lo que menos queremos es ser parte del gobierno. Que nos den ministerio, que nos den unos espacios de poder. No. Bueno, si eso no ocurre, señores, es necesario, es mandatorio que al interior de la Asamblea Nacional existan estos acuerdos, consensos para generar la gobernabilidad, y que esa unidad esté basada en esa agenda mínima que a nivel de la Asamblea tiene que acordarse. Esta es una gran oportunidad y espero que se lo haga así, que trascienda esto. Y que el planteamiento de aceptar el reconteo, señores, sí, hay que aceptarlo, porque el problema no es que yo tengo duda por los votos o porque esta acta o porque esta junta. No, señor. Lo que aquí se está poniendo y se está afectando es la certeza y el empoderamiento que los ciudadanos han tenido cuando masivamente han ido a votar, a elegir a sus dignatarios. Se está poniendo realmente en tela de duda a nivel de la conciencia ciudadana sobre la importancia, trascendencia y seguridad que tiene que dársele al pronunciamiento de un pueblo en un proceso electoral. No será posible. Antes, el último candidato que ha sacado 0, 0, 0, 0, por ahí escuchaba a alguien ayer, que no ha sacado ni siquiera algún porcentaje, uno, decían que ya no importa, que él tenía 800,000, 600,000 votos y que se los robaron y que le hicieron fraude, pero que ya no importaba, que él iba a reclamar. Pero no es posible que la gente reclame fraude cuando pierde. Pero esto es un deporte nacional. Eso habla muy mal de cómo concebimos una democracia. Habla del irrespeto a un pronunciamiento de un pueblo. Señores, el llamamiento justamente se centra en generar a través de esta crisis de alguna manera un decálogo
de garantías y de derechos de los valores democráticos. ¿Cómo debemos de actuar en ese contrato social en el respeto de esos valores democráticos? Y esperemos que se logre, que esta crisis, que estos momentos difíciles sirvan para encontrar una salida, no de coyuntura, sino estructural. Esperemos que de aquí también empiecen a pensar que hay que hacer reformas estructurales a nivel de los procesos electorales aquí en el país. En fin, esperemos una propuesta sostenible, más que un acuerdo de quién va primero o quién entra segundo. Teresa. Sí, es sociólogo, porque además recordemos que tanto Pachacuti como Creo son parte de las fuerzas que se van a mantener en la Asamblea Nacional y se necesita a través de esta institución también generar acuerdos. Yo quisiera también destacar la importancia, la postura sensata que ha asumido el candidato Yacu Pérez frente a todas estas posibilidad de manifestaciones que ya se estaba hablando, el temor que había, la movilización de los indígenas que se estaba produciendo. Es una postura sensata el convocar un diálogo y está en su derecho el pedir el reconteo, ¿no? Si hay dudas, pedir el reconteo, y también sensato es lo que ha dicho Guillermo Lasso, que está a favor de que haya eso para que no se generen dudas, para que haya transparencia en este proceso. Pero ambos lo han hecho muy bien. Yo creo que han tomado un poco el liderazgo que debería estar asumiendo el CNE. El CNE que manejó mal también, o sea, yo creo que eso también hay que insistir. El día domingo, cuando se dan los resultados, sí debió haberse hablado de un empate técnico, porque la diferencia era mínima. Si se hubiera manejado desde el inicio, desde esa perspectiva, explicando a los electores cómo se hace, cómo se pueden ir moviendo las cifras, que no era ya un final, no era el 100% de los votos en un conteo rápido, y que estos podían modificarse, quizás no se hubiera generado tantas sospechas. Y ahora ya no son solo sospechas, sino mucha gente habla de acusaciones en las redes sociales, ya se habla de fraude. Entonces, creo que esto también es una falla más que le podemos sumar al CNE, pero que los candidatos, los dos que están en segundo y tercer lugar, lo están manejando bien, y ojalá después del diálogo que tengan hoy, los ánimos se puedan ir bajando, la sensatez les permita pues llegar a un acuerdo, y si se necesita hacer un reconteo por seguridad de ellos, por seguridad de todo el país, que se lo haga, y que finalmente pues este acuerdo, esta unidad trascienda más allá de las elecciones de abril, que se quede, que se mantenga con un proceso de vigilancia, de acompañamiento y de unión por los temas que son interesantes de todos. Puede ser un cruce de agendas incluso, ¿no? Lo que votaron por Yacu les interesa un tema, los que votaron por Lasso otros temas que bien podrían llegar a un punto de comunión por el bien del Ecuador, sociólogo. Teresa, yo creo que es muy importante cuando usted habla de cruce de agenda y cuando yo hablo de responsabilidad y de liderazgo, hablo de que más que quien tenga que liderar, como le pedía Yacu al señor Lasso, lidere usted, le dijo así, la apertura de las urnas. Yo creo que los liderazgos tienen que ir mucho más allá, liderar los valores de la democracia. Porque ¿qué está en juego aquí? Está en juego la estructura de la república y los valores de la democracia, o la democracia en general. Porque si usted habla de que hay un proceso que no está de acuerdo a cómo debe de hacerse y que hay fraude, es evidentemente que está diciendo que hay una estructura que no responde al valor de la confianza que deben de tener los ciudadanos respecto a esa estructura institucional que rige, reglamenta y regula los procesos electorales. Pero hoy, estos liderazgos por la vida democrática, por los valores de la democracia, trascienden un conteo de votos. Tómenlo así los dirigentes que hoy enarbolan esta bandera, y tiene que verse expresado en una agenda de consenso que recoja la diversidad para convertir un programa o una agenda de unidad nacional. Yo no sé aquí por qué se sataniza el carácter diverso de nuestras expresiones étnicas, territoriales, culturales. No, señor. Dicen que por eso es ingobernable el país. No, señor. Por esa diversidad este país debe ser gobernable.
Pero sin embargo, los sectarismos y los dogmatismos y los juegos de intereses, de poder o de grupos políticos han hecho que cada vez se aleje la posibilidad de convertir la diversidad de nuestro país en esa unidad necesaria de consensos para la gobernabilidad. Esperemos que ahora aperturemos ese camino y estemos orientándonos hacia ese momento que realmente demanda nuestro país y demanda la democracia. Nuestros anunciantes, tal vez, Sí, Teresa. ojalá que sí. 7 de la mañana con 3 minutos, vamos a ir a la pausa comercial, pero enseguida regresamos con más. Estará con nosotros el doctor Byron López Castillo, con quien ampliaremos este diálogo. Regresamos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. En EMAPAC, nuestro compromiso es brindarte una atención de calidad, oportuna y humana. Si no estás de acuerdo con la respuesta del operador, contáctanos desde la comodidad de tu hogar, enviándonos la información a nuestro WhatsApp 098-747-2917 o llámanos a la línea directa 1-800-003-003 y desde el celular al 113, porque mejorando tu calidad de vida, el Guayaquil que soñamos se levanta. Cuando no evitas aglomeraciones, hay una muerte. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Ahora renovar tu permiso de bomberos es más fácil y rápido, tanto como ver las historias de tus amigos en Instagram, buscar tu video favorito en YouTube o subir una nueva foto de perfil en Facebook. Ahora tan solo debes entrar a www.bomberosguayaquil.gov.es y dar clic en servicios en línea. Allí podrás realizar el pago de tu permiso e imprimirlo online. Además, podrás ingresar tus obras o proyectos de construcción, todo desde la facilidad de tu hogar. Si necesitas más información, chequea nuestras redes sociales o escríbenos a serviciosenlinea@bomberosguayaquil.gov.es. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Destacados especialistas en materia de agua y saneamiento de 14 países de Iberoamérica y el Caribe reconocieron a la Alcaldía de Guayaquil y a EMAPAC como las instituciones más destacadas en el buen manejo y uso adecuado de los servicios de agua potable y alcantarillado durante la pandemia. La pandemia aún no ha terminado, pero desde EMAPAC continuamos trabajando para garantizar la continuidad y calidad de los servicios, especialmente en los sectores más vulnerables de la urbe. No te confíes. La pandemia sigue. Cuando no respetas el distanciamiento, alguien muere. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Gracias a nuestra audiencia por su masiva sintonía durante la cobertura del proceso eleccionario que vivimos el domingo 7 de febrero. Ahora, el sistema de emisoras Atalaya se prepara con su personal de periodistas, analistas políticos, informadores y técnicos para llevarles de primera mano el desarrollo de la segunda vuelta electoral en la que los ecuatorianos elegiremos un nuevo presidente de la República. Atalaya, 76 años, apoyando la democracia. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. 7 de la mañana con 6 minutos, 7:06. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarras. Saludos. En este momento queremos enviar a Luis Alberto Escobar Mora, quien siempre nos acompaña a través de nuestras plataformas digitales en su programa de análisis y opinión. Sociólogos, y continuamos con el análisis de los temas de interés mientras esperamos la conexión. Byron López Castillo. Estamos conectándonos precisamente con él. Bien. Nosotros aspiramos que el día de hoy
los actores políticos tengan ese diálogo. Fíjese que no digo tengan esa conversación, que es diferente a un diálogo. En la forma pareciera ser que es algo igual, pero no, es totalmente diferente. Un diálogo es un intercambio de ideas de una realidad para transformar. Si esa realidad no cambia, no ha sido un diálogo. Se ha quedado en una mera conversación. ¿Y qué realidad hay que cambiar hoy en este anunciado diálogo o encuentro entre estos dos líderes? Guillermo Lasso, con un gran talante democrático, ha comprendido, ha aceptado liderar este proceso de recuento de votos. Y por otro lado, Jaco Pérez, también con una gran expresión de propuesta y de responsabilidad frente al país para exigir aclaraciones y dejar puesto como valor, como un valor único, la transparencia como reconocimiento a la expresión soberana de un pueblo en un proceso electoral. Esto es trascendente. Mire, alrededor de todas estas posturas y propuestas, hay un ensayo en la conciencia general de los ciudadanos que están auditando y observando cómo son las reacciones de nuestros líderes y de nuestros dirigentes, cómo perciben la crisis, cómo la determinan como solución. Y fíjense que, de alguna manera, este momento también es decisorio para lo que va a ocurrir en la segunda vuelta. Así es. Sociólogo, disculpe, ya está con nosotros el doctor Byron López Castillo para poder también incluirlo en este análisis. Muy bien, no lo veo, pero entiendo que lo escucharé y lo saludo al doctor Byron López Castillo. ¿Cómo está usted? Buenos días, Byron. Estoy muy buenos días. Qué gusto A saludar. la orden, siempre a la hora para hablar con ustedes en el programa Sin Amarre. Muy bien. Diálogo, consenso y unidad. Estos términos hoy se han puesto más que de moda, se han puesto en el debate por la importancia y trascendencia que tienen la transparentación de los resultados del proceso electoral y frente a las acusaciones de teorías conspiratorias y de fraudes que se han venido manifestando. Pero nosotros decíamos que más allá de asumir uno u otro de los candidatos que van a llegar en la primera vuelta para competir en la segunda vuelta con el señor Arauz, más allá de liderar el reconteo de votos, que es el llamamiento, deben de liderar la preservación de los valores democráticos de nuestra República. Y eso implica ponerse en la conducta y en la conciencia de los ciudadanos y de los actores políticos y de la sociedad en su conjunto la necesidad de generar gobernabilidad a través de un diálogo y de una agenda de gobernabilidad para consolidar los valores de la democracia en nuestro país. Con esa introducción, doctor, quisiéramos tener una visión, como siempre, todos los viernes, de cómo se está articulando la situación del proceso eleccionario, los resultados y también las impugnaciones que está haciendo. ¿Cuál es la vía y hacia dónde va? En primer lugar, es necesario destacar nítidamente la presencia del pueblo ecuatoriano en las urnas el día domingo pasado. Perfecto. La concurrencia fue masiva, no obstante los problemas graves ocasionados por la pandemia. Había la creencia de que podría haber una abstención que significaría algo peligroso para un triunfo concreto de una candidatura determinada. Pero los resultados que están dándose hasta este momento demuestran que ha habido un ausentismo
inferior al 18% de los sufragantes, porcentajes que hablan muy claramente de la gran participación del pueblo en las urnas electorales. Esta abstención es inferior a la que hubo en el año 1979, después de la dictadura militar, cuando se iba al retorno de la democracia y también se creía que iba a haber una abstención considerable, cosa que no sucedió. Esto es importante destacar. ¿Para qué? Para demostrar que el pueblo ecuatoriano está deseoso de encontrar un sendero lógico a través de la democracia para enrumbar su futuro. Inmediatamente después de producido el resultado de las urnas, hubo un pronunciamiento de la señorita presidente del Consejo Nacional Electoral cuando hizo conocer datos estadísticos, y así debió haber expresado ella, que era un criterio no de determinar que había ganado una candidatura u otra, sino aproximaciones que se van sacando como resultado de los votos que han contado. Esto le faltó aclarar a ella para indicar que no era que se estaba proclamando a una determinada persona como ganadora de la segunda vuelta. Esa fue una tremenda equivocación. Debió haber expresado que era un análisis estadístico para determinar aproximaciones de lo que podía suceder en el futuro cuando se contaran todos los votos que habían sido depositados de las urnas por el pueblo del Ecuador. Este análisis es necesario hacerlo porque de aquí es que nace la idea de que ya se dijo que ganó una persona y la otra dijo entonces que había fraude el momento en que se consideraba que no era así como había dicho ella. Ventajosamente esto también está siendo reconocido ya por algunos miembros del Consejo Nacional Electoral que dicen claramente que lo que hubo una aproximación, un análisis estadístico. No obstante, esta situación que ha creado confusiones en el país, hay que destacar también algo muy importante. El candidato de la izquierda democrática, Hervas, ha demostrado una gran capacidad como político. Él ocupa un cuarto lugar, definitivamente será así, con un porcentaje muy considerable de votos que no se esperaba la misma izquierda democrática. Y él ha tenido la valentía, la capacidad política para decir que es necesario en este minuto histórico que haya un entendimiento entre los candidatos que están asomando como posibles ganadores en las urnas el 11 de abril. Y él se presta con su partido a entrar en un entendimiento político, en un pacto político que no es de carácter eminentemente burocrático, como él mismo lo expresó, sino de entendimiento en planteamientos y en propuestas que deberían ser aceptadas por los demás candidatos que están en la palestra para llegar a una conclusión final de un país que camine por el sendero de la democracia. Esta actitud del señor Hervas habla muy elocuentemente de que se trata de un político con una visión clara de cómo es que debe entenderse la política en términos generales. La política no solamente es discurso, bla, bla, bla y palabrería, son acciones prácticas y él está planteando algo que es sumamente importante para el futuro del país. Esta posición del señor Hervas ha sido recogida ya por Yacu y por Lasso. Si bien es verdad que entre los dos ha habido momentos de tensión, de frases que se han dicho mutuamente, eso hay que ponerlo a un costado. En la política, los aspectos personales y los sentimientos personales se van al cesto de la basura para dar paso a lo positivo. Y es así como, para concretar, dado el tiempo que disponemos, el día de ayer, Yacu propuso una conversación con Lasso hoy en la mañana en el Consejo Nacional Electoral y Lasso públicamente ha manifestado su complacencia por esa invitación y su presencia será, dijo, a las 11 de la mañana en el Consejo Nacional Electoral. Que él también, Lasso, acepta cualquier recuento de votos o como quiera llamarse, siempre que esta posición se encuadre dentro de la ley, que es importante destacar. No es conveniente ni prudente decir quiero que me cuenten votos nuevamente porque me da la gana. No, la ley plantea 3 casos en los cuales se puede plantear concretamente un recuento de los votos
depositados en las urnas. Esta actitud de Yacu y de Lasso en la mañana de hoy tiene que concretarse en algo positivo. Decimos esto porque es indudable que en la votación obtenida hasta este momento algo sí salta con claridad matemática. No hay que ser matemático para establecer lo que vamos a decir. El señor Arauz ha obtenido un 30% de la votación total. Y los otros candidatos, en cambio, tienen el 70%, lo cual demuestra que el señor Arauz es totalmente inferior en cuanto a votación frente a los demás. Y el país necesita un sendero distinto al que imprimió el correísmo en los 14 años de vigencia de esta política de Correa y que nos sucedió. Entonces ahora hay que hablar claramente. El señor Arauz tiene un 30%, un 35%, el resto es de anticorreísta. Por lo tanto, le toca a los líderes políticos, Yacu, Lasso, Hervas y todos los demás, hacer un solo frente para demostrar al país que el Ecuador no quiere ya más al correísmo. Esa es la función que le corresponde ocupar a los dirigentes políticos que están en este momento en la palestra. Yo creo que el acuerdo político al que deberán llegar en un momento determinado las fuerzas que están peleando la segunda ubicación en la papeleta electoral para el 11 de febrero debe ser un pacto político basado en lo que usted dijo hace un momento, Stalin, en la diversidad del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano tiene una evidente diversidad, que es lo que precisamente debe ser un país diferente. Las diferencias étnicas, las diferencias políticas, religiosas, etcétera, son parte de su diversidad. Y eso es lo que significa algo positivo en una democracia. Y entonces no hay que eludir la diversidad, sino tratar de unirla para formar un pacto político sobre esa diversidad, que es recalcitrante en mi pronunciamiento, para base de esa diversidad, plantearle al Ecuador propuestas y soluciones concretas. El movimiento indígena ocupa un papel preponderante en el país, sí. Hay una verdadera efervescencia popular del movimiento indígena, y eso no se puede negar, y eso tiene que ser captado por los líderes políticos para incluir en sus programas de gobierno qué hacer para elevar el nivel cultural, económico y social del indigenado, porque son parte del pueblo ecuatoriano. Eso deberá ser tomado muy en cuenta por los que van a conversar el día de hoy para proponer que por encima de todo está el Ecuador. Perfecto. Yo quiero terminar esta primera parte de la intervención indicando que felizmente el Ecuador no caerá como ha caído Venezuela, por ejemplo. En Venezuela se produjo algo muy grave. Las fuerzas de oposición al chavismo le dejaron el campo abierto a él para que ganen las elecciones primeras que tuvo este país. Acción Democrática y el COPEI actuaron independientemente cuando un gran sector de Venezuela le decía únanse para ganarle a Chávez, y no se produjo eso y ganó. Y luego estamos viendo las consecuencias. Eso no debe pasar aquí en el Ecuador, porque felizmente ya tenemos un ejemplo muy cerca que lo estamos viendo, y además la idiosincrasia ecuatoriana y la posición de los ecuatorianos siempre ha sido en defensa de la democracia y de la libertad. Perfecto. El candidato Hervas tomó la iniciativa de llamar a esta unidad. Dijo: yo no apoyo candidatos, apoyo una agenda, un programa. Perfecto. ¿Será posible que con esta oportunidad de este encuentro demos el salto cualitativo, doctor, a convertir este encuentro, este diálogo, que ha sido llamado para que uno de ellos lidere el recuento de votos? Esta es la primera iniciativa, la iniciativa de Yacu Pérez. Señor Lasso, lidere usted el recuento de votos. Pero sería realmente perder una gran oportunidad si nos quedaríamos en un liderazgo para contar los votos y no convertir ese encuentro, ese diálogo, en una agenda. Lo que usted está planteando, doctor, que rebase el momento electoral, que se vaya adecuando esa agenda, recogiendo toda la sensibilidad y la diversidad para hacer un planteamiento a través de esa agenda, no solamente a nivel de la Asamblea Nacional, puede ser una agenda parlamentaria,
si no hay una agenda programática a nivel de ejercicio de poder o de gobierno, bueno, pero en todo caso podría ser esta la vía, el camino que debería ahora dejarse registrado para consolidar democracia e institucionalidad en el país. No hay que ser politólogos para llegar a esa conclusión. Yo creo que la petición de Yacu, la aceptación de Lasso o viceversa, no se va a detener solamente en el hecho matemático o material de contar votos. Eso no significa mayor cosa. De ahí sale ese contagio de votos un ganador, obviamente. Lo ideal es lo que usted está planteando y espera el pueblo, que ese entendimiento sea a base de un programa de gobierno, de una plataforma de actividad positiva en beneficio del país. Los entendimientos entre políticos de distintas tendencias no debe llamar la atención. No es que eso signifique claudicación ni renuncia de principios, no. Más bien muestra la capacidad de cada uno de ellos para colocarse por encima de sus posiciones partidistas en beneficio del país. Yo quiero hablar mucho de historia porque no hay tiempo, pero solamente recordar un hecho importante en la vida del Ecuador. En el año 1944, y esto no lo conocen muchas generaciones, yo tenía entonces 11 o 12 años y me acuerdo de la dictadura de Arroyo del Río. Carlos Alberto Arroyo del Río ejerció un gobierno dictatorial, autoritario, persecutorio, encarceló, etc. Entonces el pueblo ecuatoriano estaba cansado de esta tragedia que vivía. Y en Guayaquil surgió un hombre, Francisco Arizaga Luque, y organizó Acción Democrática Ecuatoriana, ADE, y él llamó a que en esta ADE, Acción Democrática Ecuatoriana, estén presentes todos los ecuatorianos. Y entonces vimos de la 44 cómo ADE contó con la presencia de comunistas, socialistas, liberales, independientes, conservadores, velasquistas, para luchar en contra de la dictadura del doctor Arroyo del Río. Y se produjo entonces la caída de Arroyo el 28 de mayo de 1944. Se unieron todos, y aquí viene lo interesante de cómo es la política. Del 44 al 46 pasaron 2 años, y el 46 se rompió esa unidad y se produjo la caída de Velasco Ibarra. El 44 se dictó la mejor constitución de la República, que ha sido calificada así por quienes conocen el derecho constitucional. La Revolución de Mayo hizo que se dicte una gran constitución que fue producto de esa unidad de todos los sectores. Pero la historia política del país es así, y el 46 se cae Velasco Ibarra, se rompe la constitución, se arma una nueva constituyente y nace una nueva constitución. Esto simplemente para indicar que cuando hay un enemigo común, todos tenemos que unirnos para luchar contra él. En la historia tenemos casos evidentes que hay que traerlo a colación. En la Segunda Guerra Mundial, Churchill, conservador, Stalin, comunista, Roosevelt, republicano de los Estados Unidos, se unieron los tres en Yalta y en Potsdam. ¿Para qué? Para unidos tres dirigentes políticos mundiales de distinta tendencia, unirse para pelear contra el nazismo, que era el enemigo común de todos ellos. Se produce la Segunda Guerra Mundial, a consecuencia de lo que conocemos. En Yalta y Potsdam se firman acuerdos mediante los cuales las tres potencias de ese momento dicen luchar, como efectivamente lucharon unidas para derrocar al nazismo. Triunfa esta tesis, se cae el nazismo y la historia hace ver cómo después Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos adoptan distintas posiciones volviendo a sus propios andariveles. Así es la historia. La historia es dinámica, no es estática. La historia es la que nos debe dar ejemplos de cómo debemos actuar. Con estos antecedentes, creo yo que la postura que ha adoptado Hervas, que ha sido recogida por Yacu y que ha sido recogida por Lasso, y entiendo por todos los dirigentes políticos que tienen sensatez, es la que debe prevalecer en el momento actual que vive el Ecuador. Yo tengo fe en el futuro del país. Tengo la confianza que de esta conversación, que no va a ser simplemente contemos votos, no, como tú muy bien dijo, Stalin, no es el hecho matemático de ir a sumar y restar. Hay que ir a buscar un entendimiento a base de un pacto político en beneficio del país. Y eso es lo que esperamos que suceda después de estas conversaciones para que el 11 de febrero vayamos a unas elecciones
sabiendo que están unidos todos los sectores contra un enemigo común que es el correísmo. Así es como pienso yo y me pronuncio públicamente. Muy bien, doctor. Yo, tú, él, nosotros, todos estamos en la línea de la preservación de la vida democrática del país y en lo que podamos aportar, siempre estaremos indistintamente en la trinchera que nos encontremos para consolidar esos valores democráticos que demanda y exige urgentemente nuestro país. Doctor, muchísimas gracias por su concepto vertido en este programa. Muchas gracias también, señoras y señores. Muy buenos días. Nos veremos y oiremos el próximo viernes. Gracias. Teresa. Sociólogo, gracias al doctor Byron López Castillo, gracias a quienes nos han acompañado en esta emisión de Sin Amarres. Les deseamos pues que tengan un excelente feriado, que puedan descansar, disfrutar junto a sus familias y no se olviden de mantener las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el alcohol, la desinfección permanente, el uso de mascarillas y si van a viajar también cuidar el tema de la seguridad en casa. 7:28, nos despedimos. Nos reencontramos el día miércoles con más información para analizar aquí en su programa Sin Amarres. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés.